MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Ezra Shabot, muy buenos días. Hola, buenos días al auditorio. Luis, la verdad es que el tema fundamental aquí es el enorme desfase que hay entre lo que sucede en la realidad y lo que se sigue reportando. El problema radica en que la posibilidad de tener cifras actualizadas, pues es lo que simple y sencillamente no aparece. El día de ayer, incluso en la propia conferencia en donde López-Gatell pues terminó tomando la palabra durante una hora, ya no hubo pues ahí la oportunidad de cuestionarlo por parte de los reporteros, pues lo que dice prácticamente es que por lo pronto el número que se tiene de posibles contagios aumenta a más de 100,000 en un cálculo que pues parecería ser, está también desfasado en el tiempo porque no se puede contabilizar directamente lo que uno supondría tendría que estarse dando a una velocidad mayor, pero que no se puede. Y si estamos desfasados en el tiempo, también el problema radica en cuándo será el pico de la propia enfermedad, de la propia pandemia, si realmente será como lo tienen pues tan precisamente detectado el 6 de mayo, o estaríamos llegando a un pico todavía el día 13 o el día 20 o el día 27, y entonces ahí el problema es cómo le haces para tratar de detectar el momento adecuado para comenzar ya una vez en declive la propia curva, cuando comienzas a abrir. ¿Qué haces para abrir? ¿Cómo garantizas que empezar a abrir tienes la posibilidad real de que no se dé un contagio, pues de nuevo, un contagio que termine por echar abajo la propia apertura? Es lo que está sucediendo hoy fundamentalmente en los Estados Unidos, en donde dada también la enorme presión por regresar, por supuesto, al trabajo, a volver a tener pues algún tipo de ingreso frente a 30 millones de desempleados que lo exigen, pues esta presión social frente a la presión de la pandemia te lleva a que pues en un momento determinado esta apertura sea prematura y te lleve otra vez a un cierre. En Europa, digamos que el modelo ha sido totalmente distinto porque se esperaron, los datos estuvieron perfectamente bien precisos, y en función de eso la caída se dio de manera tal que pues el primer intento de regresar se ha hecho con muchísimo cuidado, con la necesidad de ir abriendo específicamente primero a las áreas en donde hay menos posibilidad que haya algún tipo pues de contacto mayor que pueda echar atrás el proceso, escuelas donde los niños sean bien revisados, donde haya todavía el mínimo contacto, restaurantes que puedan tener algún tipo de separación, y las propias industrias. México y los Estados Unidos también tienen un desfase en términos de las prioridades para abrir, y bueno, pues si la presión es tanta por parte de los norteamericanos, México tendrá que abrir la industria automotriz por lo menos, y tendremos que manejar ahí también un tipo de mecanismo para evitar que lo que será el pico en México, y en donde probablemente se tenga que abrir la industria automotriz, pues tengan las condiciones adecuadas para evitar contagios mayores. Ese es el problema, el desfase, por supuesto, en el tiempo, y más aún en un país como México, en donde a falta de pruebas, a falta de mecanismos para tratar de detectar bien dónde y cómo se mueve la propia pandemia, pues simple y sencillamente seguimos haciendo como que hacemos pruebas, y la pandemia sigue haciendo como que se extiende de forma indiscriminada. Claro. Pues Ezra, ya hay fecha, ¿eh? El presidente de la República acaba de decir que el 1 de junio las actividades de México van a reiniciar de manera gradual, que ya prácticamente estamos en las últimas fases. Escucha, Ezra, escuchemos. Les digo que ya falta poco, ya se ve la luz al final del túnel. Yo creo que va a ser nada más este mes. Ese es mi pronóstico. Incluso en algunos lugares vamos a regresar a la normalidad poco a poco, con cuidado, con medidas sanitarias desde el día 17. Y el 1 de junio queremos hacerlo a nivel nacional, igual, con cuidado. De modo que hay certidumbre de que vamos bien, a pesar de la tragedia, y vamos a dar el último jalón, que nos quedemos en casa, que nos cuidemos para salir
adelante. ¿Qué te parece, Ezra? Pues espero que no se equivoque, espero que las cifras sean las adecuadas, pero por lo pronto, ahora sí que los números a mí no me checan. Hay que recordar que los mandatarios han establecido todo el tiempo esta idea de que se puede abrir antes. Lo mismo sucedió, recordemos cuando dijo que pues se podría abrir por ahí del 19 de abril, y luego Gatell le dijo, pues no, pues veremos por ahí cerquita. Recordemos a Trump abriendo pues cada determinado tiempo, a Boris Johnson, que tuvo que dar marcha atrás en sus mismos procesos. La pandemia es mucho más agresiva y tiene menos posibilidades de cumplir con las metas de los propios mandatarios. Ojalá y no se equivoquen, ojalá y podamos echar a andar esto en junio, sin duda alguna que sería lo normal, que sería además lo más que lo normal, lo que uno quisiera, pero hasta hoy y en términos de lo que estamos viendo con una curva, con la información que se tiene, sin las pruebas suficientes para hacerlo, esto parecería que podría durar por lo menos un poquito más que el 1 de junio, Luis. Gracias, Ezra Chabot. Te seguimos ahí en tus redes, @ZChabot. Muy buenos días. Buenos días a todos.